Vamos a estudiar verso por verso como hicimos con Romanos. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de la epístola. Hebreos 1, del 1 al 4. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma sustancia y lo mismo de su sustancia, después de purificar nuestro pecado por sí mismo, se sentó a la diestra de las alturas en la majestad, siendo superior a los ángeles, por cuanto heredó mayor nombre que todos ellos. Cristo, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, el sumo sacerdocio superior al sumo sacerdote de Aarón, su sacrificio superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Aleluya. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo está sustentado en el universo porque la palabra de Cristo lo mantiene. Con una sola palabra Cristo puede destruir todo el universo, solamente ordenándole al universo que se mueva de donde está. Porque todas las palabras que salen de su boca son en el sí y amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Hay poder en Jesús. Señor, ayúdanos, instrúyenos, capacítanos, guíanos. Danos a conocerte por medio de tu palabra. Trata con el que necesite, Señor, un toque de ti aquí en este lugar. Salva las almas, Señor. Salva las almas, Padre mío. Salva las almas, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pido, guíame en este estudio, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Póngase cómodo, mi hermano. Les dije que como esa epístola también está dirigida a nosotros como hijos de Dios, para nuestra instrucción y nuestra edificación, nosotros también debemos saber, porque es el tema central de la epístola, ¿qué significa dejar la sombra por el cuerpo? Esta epístola, mis hermanos, no está firmada por ningún autor humano. Por eso es la porción de la Biblia que más se ha discutido sobre su paternidad, quién la escribió. Pero si bien no se sabe quién la escribió, nadie tiene duda de su inspiración, que es lo que cuenta para nosotros. Es un libro inspirado. Y para entender la epístola hay que dominar el tema de la sombra y la realidad.
Y quiero empezar por ahí. ¿Qué es lo que es una sombra? ¿Qué es lo que es una sombra? Oh, pues yo estoy viendo mi sombra ahí. Le voy a dar una definición, no la busque en ningún sitio que no la va a encontrar. Es una imagen que proyecta algo que es real, tangible. Algo que es tangible, real. Si hay una sombra es porque hay un cuerpo. Es porque hay un cuerpo. Pero hay una diferencia entre el cuerpo y la sombra. Usted puede ver la sombra de una persona que se viene moviendo y por la apariencia usted sabe que es una persona. Pero por la sombra usted no puede saber quién es. A lo mejor es su hermano, su mamá, su mejor amigo. Y por la sombra usted no sabe quién es. Usted puede ver la sombra de un vehículo. Usted sabe que viene un vehículo. Pero usted no sabe qué tipo de vehículo es. Usted ve la sombra de un animal. Usted sabe que es un animal. Usted no sabe si es un perro, una cabra, una oveja, un caballo. Por la sombra usted no sabe. Pero usted está seguro de que hay algo que está proyectando esa sombra, que es la realidad. Puede ser que usted vea la sombra de su mamá que viene ahí, no tiene idea, y cuando la ve, oh, pues mamá. Después que usted ve que llegó la mamá, usted se olvidó de la sombra ya y se... Gloria al Señor. Así hay en el Antiguo Testamento muchas verdades dichas en forma de sombra, que en el Nuevo Testamento se va a ver la realidad de esa sombra. Se va a ver la realidad. Verdad expresada en forma de sombra. Pero como es una sombra, usted no entiende bien la verdad hasta que se manifiesta la realidad, el cuerpo de esa sombra. Gloria al Señor. Pero para que algo sea un tipo, una sombra, un modelo, una figura, el Nuevo Testamento tiene que decirlo. Si el Nuevo Testamento no lo dice, no es una sombra ni un tipo aunque lo aparente. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Porque si no fuera así, todo el que se imagine que algo es un tipo, una sombra, dijera, es un tipo, tú no le puedes decir que no. Y hay cosas que parecen, pero no lo son. Por ejemplo, no me extraña que usted haya oído predicadores y maestros decir que algo es un tipo, pero el Antiguo Testamento no lo dice. ¿A qué me refiero? Usted sabe que cuando el pueblo de Israel iba a conquistar a Jericó, Josué primero mandó 2 espías para chequear la tierra y que le dieran un informe militar para ver cómo iban a conquistar la ciudad. Y Rahab la ramera recibió los espías en paz, como dice, y lo protegió. Y llegó a oído del rey de Jericó que habían entrado 2 espías judíos a la casa de Rahab. Y él mandó donde Rahab y le dijo, mira, saca dos espías que andan israelitas. Y ella le dijo a los mensajeros del rey, no, se acaban de ir. Si se dan rápido, lo atrapan por el camino. Y cuando los mensajeros se fueron, ella descolgó con una cuerda a los espías por una ventana y le dio una estrategia militar. Quédense en el monte 3 días. 3 días. Y después de 3 días sigan su camino.
Y los que perseguían a los espías fueron con ellos, y cuando regresaron a la ciudad, porque no lo encontraron, porque ellos estaban en cosa. Gloria al Señor. Pero ella había hecho un acuerdo antes de descolgar por la ventana a los espías. Le dijo a los espías: yo les he recibido a ustedes en paz. Yo he mostrado misericordia de ustedes. En otras palabras, yo he arriesgado mi vida por ustedes. De manera que cuando ustedes vengan a conquistar la ciudad, protejan la vida mía y la de los míos. Y ellos le dijeron que sí, que estaba bien. Y le dijeron: por la ventana que tú no descolgaste, pon una soga color rojo. Para cuando nosotros veamos esa soga color rojo, saber que esa es tu casa y nadie puede tocar tu casa. Eso nos dice que en el muro había más casas, aparte de la de Rahab. Porque si hubiera habido esa sola, ¿para qué iba a poner un distintivo para identificarla? Había más casas. Entonces algunos dicen que como por la cinta roja se preservó la vida de todo el que estaba ahí adentro, esa cinta roja equivale a la sangre en los dinteles de la casa de los judíos. Y que es un tipo, no, usted lo puede utilizar como una ilustración o como una analogía, pero no como un tipo, porque la Biblia no lo menciona como tipo. Parece, pero no es. Parece, pero no es. ¿Me entiende el tema? ¿Entiende el punto? Gloria al Señor. Y quiero que veamos algunos de los tipos que trata esta epístola bastante. Recuerde que el objetivo principal de la epístola era que los creyentes hebreos se convencieran de que Jesús era el Mesías y ellos pudieran convencer a otros hebreos. La epístola a los hebreos se escribe casi 40 años después que nace la iglesia. La iglesia nace y 40 años después los judíos están haciendo todavía matando chivos y ovejas para resolver el problema del pecado, cuando ya Jesucristo estaba aquí. Gloria al Señor. De manera que en la Biblia nosotros podemos encontrar personas, lugares, cosas, animales y algunos eventos que son sombra en el Antiguo Testamento, pero que su realidad se va a manifestar en el Nuevo Testamento. Bendito sea tu nombre. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, ustedes saben que en el capítulo 22 de Génesis, Dios le pide a Abraham que le dé a Isaac como ofrenda en sacrificio, que lo sacrifique como una ofrenda. Y le dice: ve, sacrifícame en el monte que yo te voy a decir. Y él lo llevó por allá, por el monte Moriah. Y prácticamente lo sacrificó, porque dice la Biblia que lo tomó prácticamente de entre los muertos. Isaac es un tipo de Cristo, porque sufrió lo mismo que Cristo en una de las colinas del monte Calvario. Bendito sea su nombre. Pero para que eso sea un tipo y una figura, la Biblia tiene que decirlo. Y en esa misma epístola de los Hebreos, para que nosotros veamos que eso se trata de un tipo, gloria al Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Hay poder en Jesús. Vaya a Hebreos conmigo. Hay poder en Cristo. Hebreos 11. Y lea los versículos 17 al 19. Amén. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
Cristo en su muerte y su resurrección, y ese es un tipo de Cristo en su muerte y su resurrección. Bendito sea tu nombre. De manera que usted puede encontrar personas, lugares, por ejemplo, para ponerle un ejemplo de un lugar que es una sombra y tiene su cuerpo, su realidad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Babilonia. Babilonia. El primer lugar donde se intentó organizar un gobierno mundial en contra de Dios. La cuna de la idolatría y de la rebeldía contra Dios. Y luego la Biblia te dice en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 17 y 18, lo puede anotar, pero son muy largos, no lo vamos a ver, que Roma es un tipo de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué te dice que es un tipo de Babilonia? Bendito sea tu nombre, Señor. Porque es el núcleo de la cristiandad apóstata. Bendito sea tu nombre, Señor. Cuando Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo, le dijo de manera insistente a Moisés que hiciera el tabernáculo conforme a un modelo que él le había mostrado en el monte. Y aunque Moisés era obediente, conté como 7 u 8 veces que el Señor le insistía a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. Gloria al Señor. ¿Y por qué insistía tanto el Señor que lo hiciera de acuerdo al modelo? Porque ese tabernáculo no era solamente una construcción, era un mensaje. No era solo una construcción, era un mensaje. ¿En qué sentido el tabernáculo era un mensaje? En esa misma epístola de los Hebreos, capítulo 9, vamos a leer los versos 8 y 9. No, 9 y 10. Hebreos 9. Amén. Uh-huh. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hebreos 9, 9 y 10. Amén. A ver, falta algo ahí. Yo quiero que usted entienda, no es desde el 8, es desde el 8. Okay. Léelo desde el 7, léalo desde el 7, que yo quiero que usted entienda esto. Yo quiero que usted entienda esto que vamos a compartir aquí, léelo desde el 7. Amén. Pero en la segunda parte, solo está hablando de cómo está dispuesto el tabernáculo. Sí. Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo. ¿Dando qué? El Espíritu Santo. Ajá. A entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Déjalo hasta ahí. El Espíritu Santo está diciendo que la disposición del Espíritu del tabernáculo, los utensilios y la forma en que estaba el lugar santo, el lugar santísimo, estaba dando un mensaje con eso.
Dice el Espíritu Santo que estaba dispuesto así porque todavía no se había abierto el camino que le permitía al pecador llegar a la presencia de Dios. Que esa disposición, dice el Espíritu Santo, estaba así por eso, que eso era lo que significaba eso. Que el tabernáculo iba a estar dispuesto de esa manera. Estaba dispuesto de esa manera, indicando que el pecador no podía ser admitido en el lugar santísimo. De manera que tenía que ocurrir algo en el tabernáculo. Tenía que ocurrir alguna modificación en el tabernáculo que indicaba que el acceso del hombre a la presencia de Dios ya estaba abierto el camino. Algo tenía que ocurrir en el tabernáculo que indicara eso. ¿Usted me está siguiendo? Gloria a Dios. Vaya a Deuteronomio 21 conmigo. Y lea los versos 22 y 23. Amén. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dice la Biblia, está establecido en la ley, que cuando se condenaba a uno a morir colgado en un madero, no se podía mantener el cuerpo ahí hasta que llegara la noche, porque estaba establecido que maldito el que está colgado en un madero. Y si se mantenía ahí hasta la noche sin quitar los cuerpos y enterrarlos, contaminaba la tierra. Contaminaba la tierra. Cuando Cristo está crucificado juntos con los dos ladrones, está avanzando la tarde, pero los cuerpos todavía estaban vivos. Y las autoridades, conociendo esa ley, no querían que entrara la noche estando los cadáveres vivos. Y las autoridades le dicen a Pilato que le permita quebrarle las piernas a los que están crucificados para que murieran. ¿Por qué? Porque si llegaba la noche, estaban ahí, iban a violar la ley. Y Pilato se lo concede. Y ellos mandan 2 guardias para que le quiebren las piernas a los 3 que están crucificados para que mueran antes de que entre la noche. ¿Usted me está siguiendo? Pero cuando ellos van a quebrarle las piernas, se la quiebran a 2, pero Cristo ya había muerto. No le podían quebrar la pierna. ¿Por qué no le podían quebrar las piernas? ¿Cristo murió primero porque era más débil? No. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que no se le podía quebrar hueso. No se le podía quebrar hueso. Salmo 34:20. Anótelo. Y eso venía establecido de que celebró la Pascua la primera vez. Cuando Dios mandó a sacrificar el cordero pascual, dijo que tenían que sacrificar el cordero, pero no podían quebrar ningún hueso. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Pero ¿qué sucede? Como al guardia se le había dado una instrucción de que esos cuerpos tenían que estar muertos para poderlos quitar antes que llegara la noche, parece que el guardia, para asegurarse de que yo lo veo como muerto, pero puede estar vivo, coge una lanza romana y le traspasa el costado de Cristo. Y usted se preguntará, ¿qué necesidad tenía ese guardia de atravesar el costado de Cristo
si ya estaba muerto? Busque la respuesta en el libro de Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. Amén. Versículo 10. Zacarías 12, 10. Amén. ¿Qué dice ahí? Y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién? A quien traspasaron. Estaba profetizado que él tenía que ser traspasado. De manera que de alguna manera esa profecía se tenía que cumplir. Estaba profetizado que él tenía que ser traspasado y esa profecía se tenía que cumplir. Ahora yo le hago dos preguntas a usted. Y mire bien lo que usted me va a contestar. Fíjese bien lo que usted me va a contestar. ¿Acaso intervino Dios de manera directa para que los guardias no le quebraran las piernas a Jesús y se las cobraran a los otros dos? ¿Acaso provocó Dios que esa lanza se metiera en el costado de Cristo? Usted sabe la respuesta. Pero todas las palabras que salen de la boca de Jehová se tienen que cumplir. Y usted y yo, que somos los que estamos vivos ahora, porque Moisés murió, tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios te dice a esto de esta forma, en hacerlo de esa forma, porque el tabernáculo no era solamente un edificio, era un mensaje. Era un mensaje que daba el Espíritu Santo y el mensaje se tenía que cumplir. Bendito sea tu nombre. No era solo un edificio, era un mensaje. Y ese mensaje se tenía que cumplir. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre. Ahora vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 19. No se apure. Y lea los versos a partir del 33. Léelo, Nicky. Amén. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Juan estaba ahí al lado. Juan lo vio todo. Sigue leyendo. Y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Lea hasta el 37. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Sígame. Sígame. Ve a Mateo 27. Y lee los versos 50 y 51. Amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Póngame atención. Cuando la lanza del soldado romano atravesó el costado de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Después que ocurrió esa modificación, ese rasgado del templo, indicaba que el lienzo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompía. Y llegó el tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los ritos terminaban y ahora el pecador, por la sangre de Cristo, tenía acceso a la presencia de Dios.
Pero ponga la atención a lo que le voy a decir. Siempre hemos creído que lo que nos da acceso a la presencia de Dios es que el velo del templo se rasgó. Ciertamente el velo del templo se rasgó. Pero eso no es lo que nos da acceso a la presencia de Dios. Lo que nos da acceso a la presencia de Dios fue el velo que se rasgó en el costado de Cristo. Hebreos 10, para que lo tenga ahí. No me lo crea a mí. Hebreos 10, 19 y 20. Amén. Ajá. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿De esto de qué? De su carne. No es el velo del templo que se rasga que nos da acceso al lugar santísimo. Es el velo que traspasó su costado en el Calvario. Es el que nos da entrada a su presencia. Naturalmente, el velo del templo se rasgó para que le sirviera de segundo ejemplo a los que tenían ojo para ver y corazón para arrepentirse, como evidencia de que se había rasgado el velo cuando traspasaron a Cristo para que creyeran en Él. Pero lo que realmente nos da acceso a su presencia no es el lienzo del templo, sino el velo que se rasgó en la colina del Calvario. Eso es lo que usted tiene ahí, eso es lo que le dice Hebreo. Eso es lo que Hebreo le está diciendo. Que lo que nos da acceso a su presencia es el velo que se rasgó de su carne. El velo del templo es una doble señal para aquellos que tenían ojo para ver y corazón blando para arrepentirse, para que les sirviera de evidencia de que el velo se había rasgado cuando regaron la carne de Jesucristo y creyeran que Él era el Mesías. Recuérdese que la epístola está dirigida principalmente a los hebreos para que aceptaran a Jesús como el Mesías. Bendito sea su nombre. ¿Por qué comparto estos detalles con usted? Porque ya Moisés se murió. Josué se murió también. Los que estamos vivos somos nosotros ahora. Nosotros somos los que le servimos a Dios ahora. Esos detalles te dicen a ti la importancia que tiene cuando Dios te manda a hacer algo y te dice hazlo de esta manera. No invente. No invente. No invente cuando Dios te dice haz esto y hazlo así. No te ponga a inventar. Imagínate que el tabernáculo Moisés lo hubiera hecho de otra manera cuando el tabernáculo era un mensaje que estaba dando el Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Y lo segundo que quiero que usted vea ahí es por qué Dios nos dice que tenemos que dar gracia en todo. Esa gente estaban cumpliendo la palabra que había salido de la boca de Dios. Y nadie se imaginaba que en eso Dios estaba moviendo el curso de la historia para que las cosas sucedieran como Él había establecido. Y dice la Biblia que Él es el mismo, Dios no cambia. Las cosas ahora suceden igualito. Ahora vemos cosas que suceden y lo más lejos que nosotros tenemos es que Dios está dirigiendo el curso de la historia para que las cosas sucedan como Él ha determinado. Bendito sea tu nombre. Es el mismo, Él no cambia. Es el mismo Dios. Él no cambia. Es el mismo Dios. Tenemos que ver esta epístola. Por eso le digo, como este es el tema que la epístola va a tratar, tenemos que estar familiarizados con ese tema para poderla entender. Para poder entender la epístola cuando la estemos estudiando en detalle.
Y si ustedes los que están aquí, que no están de acuerdo conmigo cuando yo digo que la salvación se puede perder, cuando terminemos este epístola usted va a decir, el pastor tiene razón. Aquí hay 5 advertencias, 5, diciéndote que cuide tu salvación. Y de las 5 hay una que lo que dicen que la salvación no se puede perder, cuando escriben de eso no saben qué decir. ¿Y qué? Y para acá, y para acá, y que fulano dijo, no, ¿qué tú dices? Está en el capítulo 6. Quiero que hagamos un paréntesis y la veamos. A partir del verso 4. No se deje engañar. A partir del 4. Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron... Léalo con ella despacio. Síguelo leyendo. Es imposible, sigue leyendo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Párate ahí. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba en ellos. Y tuvieron la morada del Espíritu Santo. Sigue leyendo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Y Dios. gustaron de la buena palabra de Dios. Sigue leyendo. Y los poderes del siglo venidero. Y gustaron de los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Sí. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Subraya ese texto. Es imposible que los que gustaron esto, participaron del Espíritu Santo, le gustaron los bienes verdaderos, le gustaba la palabra de Dios y recayeron. ¿Qué es lo que es recaer? Caer otra vez después de estar parado. Eso es lo que es recaer. Estaban en el suelo originalmente, creyeron y recayeron. Que es imposible, totalmente imposible, que otra vez puedan ser restaurados. Se perdieron. ¿De quién está hablando la Biblia ahí? De esa persona que se apartan de Dios y después no hay forma que hay en el camino. Esa es una son 5 o 6 advertencias en esa epístola nada más. Yo no sé si usted se acuerda cuando, no, ustedes son muy jóvenes. Cuando uno estaba muchacho, que salía de la casa de noche, te va a salir el coco, el cuco. En algunos sitios dicen el coco, en otros sitios, en México dicen el coco. Los dominicanos decimos el cuco. Pero ni el coco ni el cuco existen. Era para asustarnos y que nosotros hubiéramos a la casa. Yo no me puedo a Dios imaginar a Dios diciéndole a los hijos, ahí viene el cuco. Ahí viene el cuco. Y después, no es jugando, mentir. Tú eres loco. No. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Quiero que veamos ahora un ejemplo de un tipo, de un animal. Todos nosotros sabemos lo que ocurrió en el libro de Números. En una ocasión, en una de las tantas ocasiones en que los israelitas criticaron a Moisés y a Jehová, cuando ellos dijeron que tenían fastidio de este pan tan liviano del maná. Y Jehová le mandó serpientes para que lo picaran. Y se murieron un grupo de eso. Y después se arrepintieron y le dijeron a Moisés, órale a Jehová que quite la serpiente, que nos arrepentimos. Y Jehová le dijo a Moisés que hay una serpiente ardiente y la ponga en un asta, ardiente venenosa. Hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y todo el que sea picado, que vaya y la mire y vivirá. Todo el que sea, no alguno,
Todo el que lo piquen y él mira, vaya, vivirá. Dice la Biblia, que eso era un tipo de Cristo levantado en la cruz como el camino a la vida eterna, para que todo aquel que la serpiente pique, la serpiente es el diablo, vaya donde Cristo y mire la cruz y le pida perdón y tenga vida eterna también. Bendito sea tu nombre, pero déjeme darle la cita para que usted la tenga. Gloria al Señor. Eso está en Lucas 17, 26, 27. Léelo, Nick. Por eso es que usted ve que en la medicina usa ese símbolo. Por eso un símbolo de sanidad. Gloria al Señor. Léelo. No, esa es otra cita. Esa es otra. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 3. (14 al 16). Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Hay poder en Jesús. Marta te extrañó de la similitud con la serpiente. Es un tipo, porque la condenación del pecado en la carne, en la muerte de Cristo, levantado en la cruz, es la entrada a la vida eterna. Hay sanidad. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Pero también hay eventos. Por eso es que usted no puede entender la Biblia, el Nuevo Testamento, si no conoce el Viejo. Y si no conoce el Viejo Testamento, no puede entender el Nuevo. Porque lo que era una sombra, lo que estaba explicado en forma de sombra en el tabernáculo, que lo dijo el Espíritu Santo, no yo. ¿Cómo usted lo iba a entender si después no le era aplicado en el Nuevo Testamento? Imposible. Porque la sombra es oscura. Es una verdad dicha en forma de sombra. Y la sombra no hay claridad. Tú tienes idea, pero no conoces los detalles. Se esclarece cuando ocurre la realidad que que pertenece a esa sombra en el Nuevo Testamento. Entonces ahí queda claro. Por eso tú necesitas conocer los dos testamentos. Bendito sea tu nombre. Vamos a ver un ejemplo de algo que fue un tipo, una sombra, un evento en el Antiguo Testamento, con su realidad en el Nuevo. El diluvio, por ejemplo, por medio del cual Dios destruyó el mundo antiguo. Es un tipo de la destrucción repentina que abarcará, que vendrá sobre el mundo, sobre los culpables y los rebeldes. Eso lo dice Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Recuérdate que si la Biblia en el Nuevo Testamento no dice que algo del Antiguo Testamento era un tipo o una sombra, no lo es. Tiene que estar dicho en el Nuevo Testamento. Lucas 17, 26, 27. Amén. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La destrucción que viene sobre los rebeldes en el mundo es tipo del diluvio donde Dios destruyó a los rebeldes. Gloria al Señor.
las ordenanzas en el Antiguo Testamento de los alimentos según la ley, las fiestas y el sábado que se le dio a Israel eran también tipo y figura. Ojo, luego que llega la realidad, usted tiene que abandonar lo que era sombra. Usted tiene que abandonar lo que era sombra. Bendito sea su nombre. Colosenses 2, 16, 17. No crean cuentos de viejas. Eso entonces usted dice discutiendo el sábado, que si hay que guardar. Bueno, los mesiánicos están guardando el sábado y circuncidando a los niños y haciendo muchísimas diabluras. Haciendo muchísimas cosas raras. A veces hasta se me olvida que están grabando. Que yo soy muy auténtico predicando, mis hermanos. Colosenses 2, 16, 17. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Llegado el cuerpo, se abandona la sombra. De manera que no hay que cumplir y que ningún sábado, olvídese de eso. Es la Biblia que lo dice, no lo digo yo. Eso es la Biblia que lo dice. Ese es el problema que trata la epístola. Es el problema que trata la epístola. Precisamente cuando Pablo le está reprochando a los Gálatas que se dejaran convencer de nuevo de que tenían que practicar la ley, él se hace una pregunta retórica y dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Si por medio de la ley no puedo ser justificado. La ley no me ayuda a purificarme y luchar contra el pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y la respuesta usted la encuentra en Gálatas 3:19, me parece. Mira a ver si es ahí. Amén. Es ahí, léelo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ajá. Fue añadida a causa de las transgresiones, Ajá. hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Claro, fue añadida. Lo primero que usted tiene que saber, ¿añadida a qué? Añadida a la promesa que se le hizo a Abraham. ¿Añadida por qué? Dice el texto, a causa de las transgresiones. Hay una razón por lo que fue añadida. A causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la promesa. ¿Qué es lo que está hablando el texto? Dios tiene un pacto con Israel. Dios es santo, los israelitas son pecadores. El pecado rompe la comunión con Dios. Y Dios necesita tener comunión permanente con Israel porque tiene un pacto con él y tiene que instruirlo respecto al pacto. Y como el pecado rompe la comunión con Dios, los israelitas van a pecar porque son pecadores. Entonces, como el pecado rompe la comunión con Dios y Dios necesita la comunicación, había que buscarle un problema provisional al pecado hasta que llegara la promesa que era Cristo. Entonces, por eso es que se establecen esos mecanismos para tratar con el pecado hasta que llegara aquel que Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro. Entonces, llegada la promesa, ya esa ley ceremonial, dejen eso. Es el corazón de la epístola. Es el corazón de la epístola. O sea, cuando llega el cuerpo, cuando llega la realidad, ya la sombra, ¿para qué? Ya tú no tienes por qué practicar la sombra. Entonces el cuerpo, toda esa fiesta, todos esos sistemas de alimentación, el sábado, todo eso apuntaba a Jesús. Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro reposo.
O sea, Dios ideó la ley de una manera tal que cuando los israelitas llegaran a la promesa, dijeran, oh, ay, qué alivio, nos quitamos esto de encima. Y llega la promesa y ellos siguen pegados a su sombra. Igualito. Predícalo. Predícalo, Alejandro. Predícalo, Alejandro. ¿Cómo se contextualiza eso en nuestras vidas? La delicia que es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es una delicia. Dios nos salva para que tengamos comunión con Él. Y nosotros quebrantamos nuestra comunión con Dios atado a las cosas del mundo que dejamos. Es lo mismo. Gloria al Señor. Eso fue lo que tú dijiste en tu mensaje que tú no entendiste. Tú ni sabes por qué lo dijiste. Te lo voy a repetir. A ver si te acuerdas. Tú dijiste, a veces hay gente que tiene una cosa agarrada con una mano. Y tú le das un consejo de parte de Dios. Suelta eso, que eso te va a lastimar. Suelta lo que no es la voluntad de Dios que tú tengas eso. Y en vez de soltarlo, entonces lo agarran con las dos. Ya dañé el estudio. Tú sabes lo bonito que iba este estudio. Ya lo dañé, Joel. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Le dije que hoy no íbamos a tener tiempo de entrar a la epístola. Pero ese es el tema central de la epístola. Las cosas que eran sombra, tipo, figura en el antiguo pacto, que su realidad sucedió en el Nuevo Testamento. Teológicamente a eso le dicen el antitipo, que es el cumplimiento de un tipo. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Esa epístola, como les dije, los primeros 10 versículos es doctrina. Le decía a mis hermanos ayer que la iglesia necesita conocer. Una iglesia que conoce epístolas, ¿quién le va a hablar de que devolver, de que para la sombra de nuevo? ¿Y quién le va a hablar de eso y se lo va a comer? Gloria al Señor. Hasta el capítulo 10 todo es doctrina. El capítulo 11 es uno de los textos más conocidos de esa epístola. Los héroes de la fe. Bueno, ahí está Rahab también. Ahí está Rahab en 11:31. Mira a ver si es 11:31 que está Rahab, Marta. Creo que en 11:31 que está Rahab. Amén. Ahí es. Sí, ahí está Rahab como una heroína de la fe. El capítulo 12 te habla de seguir a Cristo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y cuando dice puesto los ojos en Jesús, no solamente mantenernos en el reino, sino procurando imitar a Jesús. Es el capítulo 12 y el 13, que es el capítulo final, habla de los deberes sociales y religiosos. Ser hospitalario, hospedador, dice el texto, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Vivir sin avaricia, sabiendo que en cualquier momento nos vamos de aquí. Y aunque no nos vayamos en cualquier momento, tampoco hay que vivir con avaricia. Contento con lo que tiene, visitando los presos, teniendo compasión de los que lo necesitan, los necesitados, no ser indiferente. Bendito sea tu nombre.
Alabado sea tu nombre. Bueno, tengo que decir de los pastores también, porque el texto lo dice. Y teniendo cierta consideración de sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas como el que tiene que dar cuenta. Aleluya.